404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again. Esto es Comando Z. Aquí, Leis Curvera en otro episodio más de Comando Z Podcast. Hoy estamos en esta vista hermosa, no me puedo quejar, de verdad que esto está hermoso, pero la persona que tengo hoy está más cool todavía. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, estoy tranquilo, feliz de estar aquí. Feliz de estar aquí. No, Sí, es que sí. se siente rico, de verdad que está bien chévere. Hace tiempo no grababa por acá. Bienvenido a Comando Z. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué? ¿En la pandemia? En la pandemia, tú te ¿Empezamos? revolú, Pues sí. vamos a... Nada, han sido unos años curiosos, interesantes, retantes, pero dentro de todo el caos y todo el caos personal que podré tener precisamente, tranquilo, dentro de todo creo que me encuentro en un buen momento de mi vida para enfrentarme a una pandemia global. Siempre me gusta, ¿verdad? Primero verificar que todo el mundo esté bien, porque ahora con esto de la pandemia uno dice, bueno, vamos a comenzar, ¿estás bien? Y todo el mundo bien. Y es como que, sí, estamos bien, sí, Claro. claro, estamos súper bien. No, pero ya para las personas que nos están escuchando, estamos hoy aquí desde las oficinas, de la oficina en San Juan. Hoy tenemos una vista hermosa para los que nos están escuchando a través de podcast. También nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube para que vean la super vista que tenemos en el día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema que ya en el podcast de momento lo hemos desmenuzado. Hemos hablado sobre el teatro, hemos hablado sobre la improvisación, hemos hablado sobre el diseño y qué tiene, ¿verdad?, que ver el diseño con el teatro, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de tener un diseñador y un actor a la vez en una sola persona encarnada. Wow. Así que cuenta a las personas que nos están escuchando quién eres, a qué te dedicas, zumba por ahí. Ay, qué difícil siempre esa pregunta. Nada, mi nombre es Esteban Ruiz, actor, comediante, y llevo básicamente como 15 años haciendo un poco de esas dos disciplinas, artes escénicas y artes gráficas. Y pues no he tenido que decidir entre una o la otra en todo este tiempo y creo que no voy a decidir, me voy a dedicar a esto ahora. Pues he encontrado el balance entre las dos. Tú eres, como decimos nosotros, lo mejor de la nucita, las dos combinaciones. La Nusita, wow, de la Nusita. Taking it back de- a high school. Me tiré ahí un poco, yo creo que me choteé con la edad, pero la nucita de chocolate y vainilla, las dos cosas al mismo tiempo. No es ni una cosa ni la otra, son El las Nutella dos. de los pobres. ¡Wow! Eso es. El Nutella de los... Bueno, es cierto. Ok, está No, bien. yo la aprecio. Pero vamos a hablar claro, o sea, si tú venías con un Nutella en merienda, era como que, mira Mr. High Roller con un Nutella tan cremoso y la nucita es así como arenosa, o sea, lo es. Literal, sí, es Es verdad. más, y de verdad no creo que es una mezcla, yo creo que es como un resuelve de dinero, como que, ¿qué tal si nos cortamos los gastos de cacao y ponemos la mitad ahí sin cacao para rendir? Para Para rendir, rendir, tenemos exacto. los dos bats y no tenemos que comprar tanto cacao como Pero Nutella. eso no fue tu caso. Tú no estás rindiendo con una con la otra. No, exacto, exacto. Viste. Bueno, cuéntame, ¿cómo tú ves el diseño en el teatro y la improvisación? No sé, ¿qué de verdad quieres saber para ser más específico? ¿Cómo lo veo? Lo veo de 20.000 maneras. Sorry por ponerte en el spot, pero a mí me gusta también poder hacerte preguntas a ti. Chávez me va a entrevistar hoy. Y me lo tiro, empiezo, déjame sacar las notas. Ya. No. Pues mira, la verdad es que cuando tuvimos la entrevista con Melissa Rodríguez, que los que no la han escuchado tienen que darle play, Sí. ella habla de... Compañera, y hemos improvisado un montón y de verdad siempre aprecio estar en escena con ella. Sí, qué bueno. Escuchen esa entrevista, está bien cool. Ella habla desde la perspectiva de que el diseño está en cada una de las áreas del teatro, desde lo que es la escenografía, la iluminación, Claro. obviamente la publicidad con el diseño gráfico, pero en tu caso tú tienes las dos mentalidades en una. ¿Cómo tú la divides cuando estás trabajando como actor? ¿Dónde tú ves el diseño ahí inmerso versus cuando ya estás trabajando como diseñador, que tú dices, mira, fíjate, esto a lo mejor de la improvisación lo voy a traer para acá? Bueno, no sé, ahí tal vez hay varios temas, pero como mencionó entonces Melissa en esa entrevista, sí, diseñar, igual que de seguro han ustedes discutido en este podcast varias veces,
todo lo que existe en este mundo moderno, alguien lo tiene que diseñar, Ujú. desde diseño industrial, diseño gráfico, etcétera, todo hay que diseñarlo, iluminación, hay que diseñar cómo es que va a funcionar X o Y cosa. Y pues en el teatro no es excepción. Y pues el diseño gráfico usualmente en el teatro eh, es mucho más por el ángulo de promoción, de publicidad, anunciar cuál es el espectáculo que viene. Y la manera que yo me divido, pues es, o sea, hay una producción y se nos sacando el tiempo, como que, ok, no me molesten por este tiempo para poder sacar el diseño y ya básicamente las horas de ensayo son horas de ensayo, A pero no mí, sé. a mí me interesa mucho saber cuando tú estás puesto en escena, que de momento te paras y tú dices, diantre, ese telón está como medio extraño, se supone que parezca no sé qué y no lo parece. ¿No te da como esa piquiña de trabajar otras áreas dentro de lo que tú estás ejecutando? Tal vez un poco, pero hay que let it go, especialmente en el teatro o en todas las cosas, por lo menos aquí o independiente y en Puerto Rico, uno no puede ser tan picky con, con todo. Es como que eso le toca a otra persona, ya no voy a romperme la cabeza con eso, porque si no, eso sí, no estoy tan control freak así mirando así, eso pudiera ser un poquito mejor, pudiera ser de otro color o algo así. Uno aprende a también como fluir, porque también el teatro es un arte bien colaborativo, llega un momento que okay, es mejor confiar también en los demás y no estar tratando de micromanage todas las cosas. Claro. O sí, hay pero cuando me piden mi opinión, pues, sí, eso debe ser de tal manera o de otro color. Hay un aspecto que me gustaría que tocáramos y es el hecho de que no solamente te ha tocado entrar en escena, sino que también te ha tocado trabajar las producciones gráficas ¿verdad? Ujú. Específicamente de esas escenas. ¿Cómo tú lo trabajas? ¿Cómo traes ese sentimiento que a lo mejor estás trabajando en un personaje hacia la puesta gráfica? Eh, no sé, son dos procesos bastante diferentes. Yo no creo que traigo tanto de un mundo o al otro, incluso precisamente tal vez por eso es que me interesan mantener los dos, por poder hacer un switch y trabajar de una manera y entonces no aburrirme e ir a otra disciplina. Creo que a Ujú. veces la gente también busca eso en su trabajo creativo, como que, bueno, pues si ahora estoy ilustrando de esta manera y utilizando esta técnica, pues tal vez vienen y cambian, pues déjame pintar en esta en vez de irme digital para ir manteniendo como que diferentes mentalidades. No hay un proceso demasiado similar para mí en diseño en el estudio de un personaje, si fuera algo con libreto y escrito, eso ya es otro proceso. Eh, eventualmente, lo que sucede, que debe haber hablado con Melissa de esto, es que en la improvisación pues hay lecciones de vida que uno puede implementar en cualquier otro aspecto que estés trabajando. Entonces, por ejemplo, en la improvisación ayuda a no estar planificando o tratando de controlar todo planificando, sino que estés dispuesto a moverte cuando hay un obstáculo, pues dame tratar de resolverlo de otra manera y no estar stuck con todo tiene que ser de esta manera. O sea, la improvisación te ayuda de esa manera. Y a veces uno está diseñando y uno, ok, pues déjame change it up y pensar de otra manera y no quedarme stuck en que tiene que ser un triángulo para este póster. Pues déjame tratar Claro. un círculo, tratar otra cosa. Te pregunto porque me parece chulo pensar que de repente, y voy a dar un ejemplo súper clásico, súper aburrido, disculpen porque no tenga tanta capacidad teatral en estos momentos, pero pensando que estamos trabajando con la Casa Bernarda Alba Ujú. y yo sea la diseñadora, pero a la misma vez la actriz que estoy ejecutando uno de los personajes de la Casa Bernarda Alba, y digo, Ok. la pieza gráfica tiene que ser tenue, porque vamos a hablar de muerte, vamos a hablar Ajá. de opresión, o sea, como que no le das ese vibe de repente porque tienes una piquiña de algo que estás trabajando con el personaje en particular.
Bueno, eso sería ser honesto también y estar claro con las intenciones de qué va la pieza o qué es lo que se va a ver en la puesta en escena. Eh, que, la manera que utilizo el estar en la producción, pues definitivamente es una ventaja de verdad Exacto. entender el material y lo que se quiere plasmar gráficamente y que vaya a tono con lo que se quiere plasmar en la escena. Que a veces eso puede ser una desconexión que tenga algún diseñador que esté haciendo algo de una producción y por no leer todo el libreto o tener mala comunicación con quien sea que esté dirigiendo o algo así, pues tal vez puede terminar haciendo una pieza que no está tan a tono con lo que de verdad se va a ver en escena. Eso definitivamente es una ventaja de ser diseñador y estar en las producciones, es de verdad genuinamente entender cuál es el propósito de la pieza para que los gráficos lo reflejen. So, eso siempre ha sido como un beneficio y por eso es que mucha gente en la producción termina diciendo, ah, perfecto, esto es exactamente, Claro. pues claro, Estoy allá yo adentro. sé, yo quiero lo mismo que tú, so. Le han dado tantas vueltas a la línea que yo sé cuál es el enfoque que tú quieres. Yo entiendo, I get it, man. Justo eso que estás mencionando ahora, mucha gente, pues por obvias razones, contratan diseñadores gráficos para hacer el componente publicitario, pero yo siento que a veces en el Creative Brief como que no le dan una descripción real de lo que buscan transmitir de la pieza, porque una pieza tú la puedes hacer 10.000 veces y le puedes dar 10.000 enfoques diferentes en un momento dado. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la Casa Bernardo Alba, en un Ujú. momento dado puede ser súper tenue o lúgubre, o... Porque yo recuerdo un momento dado de cuando estaba en high school que hicieron una versión de Casa Bernardo Alba que era todas están muertas y todas van a estar suspendidas esa versión estuvo espectacular, todas van a estar suspendidas con arneses y esta va a ser una versión de Bernardo Alba super scary. Y fue como, wait, what? Por eso es que esa es Ujú, ujú, se quedó. el mental picture que yo tengo, ya ven por qué. Pero tú puedes volver a hacer la Casa de Bernardo Alba con otro enfoque completamente Sí, diverso. sí, y esa pieza se ha reinterpretado un montón de veces y siempre hay algo diferente. Me quedé pensando o sea, yo creo que usualmente más que el diseño, creo que un fenómeno de lo que está sucediendo en Puerto Rico con el diseño en el teatro, en realidad es al revés, no creo, esta es mi experiencia, no es tanto los diseñadores no saber qué es lo que es capaz la pieza o el teatro, es los productores y directores de las piezas de teatro no aprecian o no son capaces de qué es lo que puede hacer el diseño gráfico. Ujú. Porque se ha perdido mucha de esa cultura visual de los posters de teatro que se diseñaban para tiempos de la Diveco y también si imitas a Broadway, también ellos han preservado una estética de verdad ilustrar posters que llamen la atención y tengan el feeling de... O sea, no, por ejemplo, en Broadway se mantiene la cultura de gráfica para las producciones en teatro. Y entonces aquí se ha perdido un montón. Y a mí se me han acercado de muchas producciones donde incluso no es qué tú traes a la mesa o qué quieres interpretar como diseñador o ilustrador. Es como que, ya nos tomamos las fotos del cast en un fondo blanco y ahora es como que ponlos a todos ahí y que estén sonriendo y que tenga unas letras así Si le pones la bien tipografía locas arriba ya... y ya. Y entonces, pero de verdad de que es la pieza eso, es que eso no, tienes que poner los artistas ahí y sí, hay un ángulo de querer vender con las caras de los artistas, pero se puede hacer mucho más. Claro. Y, y por ejemplo, ahí mien- lo que he tenido suerte es que he hecho posters para producciones de teatro que no participo y sí lo entienden, la capacidad de hacer una pieza que el póster diga mucho más. Entonces, por ejemplo, una obra de Kisha Tiquina Burgos que se llamaba Tuya, Mm. hice un póster y hubo mucho diálogo cuando hicieron el photoshoot. Hicieron un photoshoot en una casa, que había
mucho verde, había mucha vegetación. Y entonces ya yo sabía que ese era el tipo de foto que iba a venir y entonces habían temáticas de reflejos y yo también estuve jugando con eso, con repetir imágenes. Y entonces pues ahí se nota la diferencia del apreciar el diseño gráfico y otras producciones que no lo aprecian para nada. Exacto. Eh, pero creo que eso es más común. Creo que si los productores y directores entendieran un poquito más ese ángulo del diseño gráfico, pudieran sacar piezas publicitarias que son más fieles al concepto de la obra y también que sean más interesantes y puedan stand out de todo el white noise Claro. del mismo tipo de póster que siempre se hace. Incluso yo te voy a traer yo aquí el abogado del diablo como siempre, viendo todo en dinero. Ya la gente Ujú. me debe odiar en el canal. Anyways, no importa. La gente se le olvida el poder que tiene el diseño gráfico también como producto. O sea, en Hollywood en Broadway, realmente Ujú. en Broadway, tú vas, terminas la obra, terminas el musical y tú vas a comprar el póster. ¿Por qué? Porque eso es una Sí, pieza sí, gráfica que te llevas como recuerdo. Pero más allá claro. de eso, te la llevas también porque tiene un valor estético tan espectacular que tú la quieres en tu oficina, Sí, sí, enmarcada. sí. Entonces, si pudiésemos, ¿verdad?, extrapolar eso a Puerto Rico o a otros países que tomen las piezas gráficas como lo que son parte de la identidad de la pieza de teatro, Ujú. lo pueden ver también como un Y una producto. pieza sola, de por sí. O sea, no, es eso mismo, el sacar, si lo compraste porque fuiste y es una experiencia, eso es válido, pero Ujú. también de repente sucede la gente que quiere coleccionar porque eso de por sí es una Exacto, pieza valiosa. exacto. O sea, es el póster de esto, pero es que mira ese póster. O sea, no, es Imagínate. increíble y por sí solo, aunque tú no sepas nada de la obra, eso se aguanta solo. Sí, Sí, sí. ya quisiera yo tener póster de Broadway de Lion King cuando lo vi. Esa es mi Sí, sí, película sí. favorita by far, o sea. Y las piezas Sí. estaban brutales, brutales. ¿Cómo manejas la improvisación en tus piezas gráficas? ¿En algún momento has tomado alguna de las características de la improvisación y las has extrapolado a tu diseño? Creo que la principal es eso hay mucho de resolver problemas cuando uno está diseñando y creo que la característica que más común ves en la improvisación y llevas a diseño sería eso de resolver un problema y pensar distinto, como no quedarse stuck con tratar de resolverlo de una sola manera. Ser un poquito más flexible y no ser tan terco con nada. Y entonces que te traigan feedback y cosas y uno esté como que, pero eso no es, yo lo quiero hacer de esta manera, como que a veces también escuchar el feedback y como dice la gente, pues tú tienes que adaptar y estar abierto a eso, como que porque el diseño usualmente también tiene que ser funcional para las otras partes, no solamente para ti como artista y lo que tú quieres por tu capricho. Ujú. Entonces es como pues, el no escuchar el client brief, si no lo estás escuchando, es como que yo voy a hacer este rebranding de esta salsa de tomate y yo quiero que parezca algo y le estás haciendo un branding o algo que parece un museo. Es como que no es una salsa de tomate, tiene que sentirse, no, como de la abuela, la nona y como... pero no, pues, a mí me gusta el diseño minimalista, entonces yo quiero que parezca algo que puede estar en el Met o algo. Y se So, chavó la salsa. exacto, dice, se acabó la salsa, nadie lo va a comprar. ¿Quién va a comprar una salsa de tomate ahí que parece que cuesta 75 pesos? Eh, pero eso es, si estás dispuesto a escuchar como que ese feedback que te están dando y reaccionas a eso y adaptas, porque eso es lo que sucede en la improvisación. Estás recibiendo información constantemente y tienes que de verdad escucharla y decir sí pues en vez de decir que no. Pues sí, sí, y voy a hacerlo de esta manera. Eso creo que es una característica en la improvisación que si la traes a diseño, pues vas a poder hacer piezas que son más funcionales
para el cliente y para el público. ¿Sabes qué a mí me da risa? Yo soy bien mala con los deportes. Soy un desastre con los deportes. He tenido muchos yesos y muchas caídas. Eso no viene al caso. Pero por un tiempo hice improvisación en la universidad y yo siempre veía la improvisación como el tenis. Porque es un rebote. Tú tienes que estar pendiente cuando te llegue. Para eso tienes que escuchar, para estar pendiente, ¿verdad? Cuando llegue. Pero te llega esa premisa de tu compañero y tienes que saber responder a esa premisa. ¿La aceptas? ¿No la aceptas? ¿Cómo la aceptas? Y en el diseño, lo que tú dices del feedback es muy importante. No lo había visto de esa perspectiva, que hay veces que el cliente te lanza, ¿verdad? Esta nueva visión de lo que él está buscando y tú estás como que, ay, aquí viene Claro. y literalmente ok, aceptas la premisa, cómo vas a trabajar la premisa, de qué manera vas a ejecutarla, ¿verdad? Sí, porque hay feedback y hay feedback que a veces es malo y de verdad no saben nada de lo que están diciendo. Pero la mayoría de las veces ese feedback viene por alguna necesidad que tenga el cliente. Y entonces, Claro. pues uno sí tiene que aceptarlo y ese es el trabajo de un buen diseñador, poder escuchar eso y transformar y comunicar lo que sea que está diciendo el cliente. Mira, nosotros tenemos unas secciones aquí en el podcast, son las secciones que hacemos siempre con cada uno de nuestros invitados y aquí es donde la cosa se aprieta, como digo yo. Cuéntame, vamos a empezar con fallando en lo fácil. ¿Cuál tú crees que son los errores más comunes que cometen los diseñadores o, en tu caso, los actores también a la hora de trabajar piezas? Puede ser, en tu caso, trabajaste una obra y tuviste que en relación al diseño la pieza gráfica falló en tal cosa y eso es fallando en lo fácil, o al revés. Mira, Abel, ¿qué recuerdas? Que tú dices como que, diablo, es que la gente de la que la caga en esto. Bueno, creo que algo bastante común es el proofreading esa última mirada de cosas. Es bastante fácil encontrar letras con kerning malo, cosas fuera de lugar y eso con una vista tranquila después de hacer la pieza. Creo que en diseño de lo más común, que creo que pues uno le dedica tantas horas y llega un momento ya y no hace ese último proofreading de tipografía, de que todo esté alineado. Creo que ese es bastante común y es bien, bien importante. Y no sé, en actuación o sea, no. Voy a decir de impro, que es como, creo que es el dejarse ser tentado con hacer el chiste o tirar el chiste para uno lucir bien versus estar pendiente a la realidad de la escena o las reglas que han establecido en esa escena para seguir sacando material. So, es como que uno ve el opening y dice, aquí es que me voy a lucir y me voy a ganar el público. Ese es uno de los errores también más común que uno puede ver en impro. Ahí creo que ambos parten de un lugar un poquito medio como egoísta, de ya yo terminé eso, que lo bregue otra persona, no voy a mirarlo, como que, este es mi opening para lucirme, pues sí, hay que asegurarse de cuidar el resto de la gente envuelta, como que. Eso que mencionaste de que este es el momento para lanzar el chiste, también pasa mucho en el diseño. Me ha pasado con algunas piezas que yo digo, este es el detalle que yo voy a poner que el cliente le va a encantar y me la voy a comer. Y cuando venga a ver es como que yo no solicité eso. Y es como... No, está bien, te hubiera escuchado entonces. Literal. Eh, Pero sí, exacto, es lo que tú dices. Viene desde la perspectiva de asumir que te las sabe todas. Y de no sí, estar pendiente a lo que te están solicitando o lo que se requiere dentro de la labor, en resumen. claro. Historias de terror, cuéntame, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en ambos campos y qué aprendiste de esas historias? Tu caso es doble, tú estás chavo. Yo estoy. Tengo que buscar dos contestaciones para. Historia de terror con. ¿A qué le darías command Z de alguna pieza que tú hiciste y tú dices, mano, yo no hubiese hecho eso? No hubiese hecho eso por esto y por esto. Pues. Me gusta cuando la gente se ríe sin Sí, contarlo. sí, pensándolo. Esa es la risa de. Lo encontré. Déjame ver cómo digo esto. Eh, en diseño, creo que. Hay proyectos que
quisiera dar comando Z y haber dicho no cuando uno tenía la oportunidad y después uno estar comprometido y tener que entregarlo a pesar de todos los red flags que viste de que están negociando mal, están tirando para su lado, no está claro esto de la paga, no está, hay mala comunicación. Y uno dice que sí, anyways, y pues nada, puedo pensar en uno en específico que se nos... Eh, actually no voy a pensar en uno específico. Puedes decir el milagro y no el santo. Me puedes contar, ¿El qué? me puedes decir el milagro y no el santo. Me puedes contar la historia Right. sin decir quién fue. Claro. Hay un proyecto de teatro donde yo no quería haber ilustrado esas cosas porque ya estaba viendo la mala vibra de querer algo y entonces uno le entrega eso, pero quieren seguir cambiándolo y todo eso, pues nada, terminó siendo de power through, hazlo y entonces después uno tener que asomarse y decir, mira, me tienes que pagar, nada, sigan los red flags y atrévanse a decir que no, eso es como la acción de eso. Actuando y de impro, pues usualmente a mí no me molestan, a mí no me molesta fracasar en escenas. Creo que ya lo he hecho suficientes veces para que no me afecte. ¿No? Que lo peor que pasa es que pues No se ríen. no se ríen, sigues vivo, te da vergüenza ajena, o no te da vergüenza pero lo puedes hacer de nuevo y otro día se van a reír y otro día se lo van a disfrutar. Pero también decir que sí a producciones donde uno ve todos esos red flags y la lección que llevo de eso es como que, ¿sabes qué? Puedes confiar un poquito más en ti porque hay charlatanes que no tienen idea de lo que están haciendo, pero lo hacen con una seguridad y todo el mundo le dice que sí, incluyéndote a ti, le dices que sí y estás haciendo esa estupidez para esa estúpida persona. Y entonces es como que, ok, pues yo creo que puedo atreverme a pedir cosas y ser responsable y no tengo que ser tan tímido porque le acabo de decir que sí a este charlatán y eso también es otra lección de cómo hacer como la gente bien segura, a que aunque no tengan nada que ofrecer, lo hacen con esa seguridad, pues explícate un poquito. Me gusta que mencionaste lo de los red flags, porque muchos diseñadores que nos escuchan hay veces que tienen miedo de decir que no porque siempre van a pensar, es que perdí una oportunidad. Y hay veces que esa oportunidad no necesariamente es una oportunidad, tal vez sea una historia de terror. Sí. Y tú la empiezas a ver desde que empiezan a negociar demasiado, desde que no te dicen la información que tú necesitas para poder trabajar el proyecto. Hay veces que ni siquiera son eso, es la compatibilidad que tú tienes con el cliente también. Eso Sí. tiene mucho que ver. Yo he tenido proyectos que no han tenido otros red flags, pero a lo mejor la comunicación no es tan efectiva por la personalidad. Y el proyecto se vuelve un nightmare. Sí. Sí. Pero eso uno tiene, ¿verdad? La intuición desde un principio. O sea, algo tú sientes raro cuando estás trabajando, lo que tú dices como que, no, espérate. Yo creo que es sumamente importante como que la gente lo escuche y que sepa que no porque le digas que no a algo en un momento dado quiere decir que perdiste necesariamente. Creo que algo que me ha ayudado es saber y quitarle el peso negativo a hacer preguntas que simplemente hacen buen negocio, que es cuáles son tus expectativas, cuál es el valor que tú le pones a este proyecto. Vamos a hablar de dinero. La gente no quiere hablar de dinero porque nos han enseñado que uno no habla de esas cosas, pero con el tiempo también ya hemos estado aprendiendo que la razón por la que la gente no quiere que tú hables de eso de dinero es porque es una herramienta de control para, para cobrarle más o menos a una que a otra persona. So, vamos a hablar straight up como que cuánto tú estás haciendo para este proyecto, cuál es. Y entonces tú quitarle esa negatividad y ese rodeo ayuda a que o la otra persona haga lo mismo que tú estás haciendo y le quite la negatividad de esos temas, o ellos continúan con ese nebuleo y te lo hacen claro a ti que esa persona viene con, como que, no, pero hablamos después de eso. Ujú. Esto y lo otro. Pues ya yo sé que tú estás como en otra agenda. Exacto. O
a limitarte porque tú te atreviste a hablar con esa comodidad, es decir, pues sí, pues mira, yo tengo, este es mi objetivo, yo voy a lograr esto, voy a vender tanto y por eso yo le estoy poniendo el valor a este proyecto de esta manera. O sea, eso creo que es algo que la gente debe hacer, ponerle esa energía y no tenerle miedo a ninguno de los temas, porque ahí es donde surgen esos problemas de comunicación, donde bueno, yo no dije por qué era importante para mí, qué yo necesito, cómo voy a lograr lo que ustedes necesitan. So, esa es la comunicación que tiene que haber. Una de las cosas que más me gusta del podcast es que yo también aprendo. Y yo llevo ya, este viene siendo de los 100 y pico de episodios y siempre saco la notita ahí en mi cerebro. Y lo que estás diciendo es tan cierto. La gente le tiene miedo a hacer preguntas. Y cuando hablan de dinero, peor. O sea, Claro. eso ni menciona, eso es un tabú. Sí, ese es el peor, pero mientras tanto también están las cositas más pequeñas, como que para cuando lo quieres. Que esa ese es tipo de la cosas. básica, la que se supone Básica, que... como que para cuando. Hasta eso es como un problema, porque, ay, va a decir mañana y yo no puedo mañana. No, no, Literal. tú dices que no puedes mañana, puedes la semana que viene. Ya estamos casi terminando la primera parte. Si ustedes se quedaron con un montón de preguntas que vienen por ahí, unas preguntas bien sabrosas, van a tener que ver el behind the scenes. Pero antes de eso, yo voy a hacer algo contigo que no he hecho con nadie. Okay. No he hecho con nadie en más de 100 episodios. Puedes hacerme la pregunta que tú quieras. Tú empezaste con la premisa de que, yo también quiero hacer la entrevista aquí, no sé qué. Y en verdad, yo digo que, coño, yo nunca le he dado la oportunidad a mis invitados a que me hagan una pregunta del tema o lo que tú quieras, en verdad. No sé por qué sentí la vibra contigo, pero dale. Muy bien, pues interesante. Además de, bueno, lo voy a hacer un poquito sobre mí, entonces esto es lo que se me ocurre, pero es medio two-part question entre el proyecto y además de que creo que José me sugirió... Tú fuiste nominado. Fui nominado, me sugirieron, nos encontramos contigo en San Juan y es rápido dijo, tienes que entrevistarlo. Además de eso, ¿por qué haces, por qué quieres estar haciendo este podcast y por ende entrevistarme a mí también? Como que ¿qué le estás sacando a este proyecto? ¿Qué clase de pregunta? No puede ser una pregunta así como que, ¿qué te Y pusiste by the way, hoy? digo, sacando no es negativo, no es como con el... Eso no, ¿qué tú has encontrado? Que es ese como que, contra esto estoy sacándole algo bien chévere a ti personalmente, porque sabemos que el valor educativo que han compartido con los demás, eso es obvio. Pues mira, la verdad es que el proyecto empezó de una necesidad mía, súper random, de que yo quería educarme de UX y quería como que aprender y todo el material era en inglés. Y yo estaba bien frustrada y decía, ¿cómo es posible que no hay nadie hablando de esta vaina? De verdad, en español. O sea, Claro. yo me tengo que chupar todo esto, traducirlo muchas veces, porque no era tan diestra en el inglés en ese momento. Y decía, alguien tiene que producir esto en español. Y digo, nadie lo está haciendo, pues yo lo voy a hacer, que se joda. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que perder? No tengo nada que perder, ¿verdad? Pero después me fui dando cuenta que muchas personas me decían como que, mano, yo no conozco más diseñadores o yo no conozco de este tema. Después seguí con la idea de que, porque me estoy limitando solamente a diseño digital, cuando Usualmente eso te lo decían otros diseñadores que también estaban sí. tal vez en el... Muchos colegas que estaban conmigo decían como que, mira, yo te conozco a ti, si yo tengo que referir a Claro. alguien más y ninguno de acaba. ustedes quieren, ya se me acabó la red. Y es como que hay un montón Sí, de gente sí. aquí, tú sabes. Y el proyecto siguió expandiéndose hasta el punto de que ya hablamos de todo un poco. Hacemos hasta de diseño culinario, arquitectura, de todo un poco. En el caso contigo especial, fue que yo vengo de que, no sé, me quedé con eso de chiquita, que siempre quise ser artista. Y cogí por mucho tiempo teatro, estuve en la universidad en improvisación y a mí me encanta el teatro. Y cuando tuve la conversación con Melissa, me dio mucha risa porque yo decía, mano, tantas veces que yo veía el diseño en el teatro y nunca pensé hacer una entrevista sobre el diseño en el teatro, cuando es tan obvio. Pero más cool todavía, más allá de que en uno te hubiese nominado, era como que este dude entiende lo que es la disciplina del diseño y también practica el teatro. O sea, más allá de que esté inmersa, ¿verdad? En la utilería, en el sonido o en lo que sea, tú entiendes la perspectiva de estar ahí y también plasmar eso para que otras personas vean las obras, entiendan a través de las piezas gráficas. Que a mí me pareció muy, muy importante poder destacar eso de cómo comunicamos a nivel visual
algo que va luego a tener una repercusión emocional en uno. Cuando tú ves una pieza de teatro, Claro. hay una respuesta emocional de eso que te están poniendo en escena, ¿verdad? Y eso también se logra con las piezas gráficas, pero la gente no lo ve así. La gente muchas veces lo ve desde la perspectiva publicitaria. Es como que me están vendiendo esa obra, qué chévere. Pero ¿cuál es la profundidad del mensaje en la pieza? A veces tú ves fotos, que fue lo que tú dijiste ahorita, una foto con toda la gente y tú dices, sí, mira, está este actor que me da risa y este también, pues la obra está buena. Pero no necesariamente es eso. Sí, sí, pues el diseño pudiera contar mucho más. Tener un storytelling ya desde que estás viendo esa publicidad, eso es lo que debería ser idealmente una pieza, igual que hace un póster de una película, que es donde es más común vemos ese tipo de lenguaje, que es lo que me dice el póster, y aunque hay sus fórmulas y cosas de tratar de venderte el póster con The Rock, pero puede tener otro tipo de storytelling y tener otra, recientemente pensando en The Green Knight, que es un póster bien visualmente cargado y está llevando un lenguaje visual que se traduce también en la película. Pues en la película también hay mucho diseño tipográfico en la película, y eso es interesante, posters y arte publicitario que refleja algo genuino que de verdad está dentro de la película, no solamente déjame lograr que tú entres y compres una taquilla. Literal. Bueno, ya terminamos esta primera parte. Siempre cerramos preguntando por qué diseño. ¿Por qué tú piensas que debemos tener más gente en la industria? Bueno, debería haber más gente para tener un poquito, creo, tener más variedad visual, hay espacio, se puede hacer un montón de cosas. Mientras más cosas se estén diseñando y no, por ejemplo, con el fenómeno ahora de todos los sites que te dan logos prehechos y todo eso, que eso tiene su función y de verdad ayuda a un público, pero no, obviamente no debe reemplazar el proceso que puede tener un diseñador, aunque sea a poca escala. Si hubieran más, pues a mí me gusta coger un montón de proyectos más pequeños, precisamente por eso de querer ayudar a que gente tenga un buen diseño y ellos lo notan. Usualmente, para contar rapidito mi proceso con productos independientes, es que me preguntan, ay, ¿cuánto es todo esto? Yo me imagino que tú debes estar cobrando miles y miles. Obviamente me río porque yo, ay, ojalá. Pero sí sé el valor y he tenido proyectos a escala más grande. Lo que les digo a los proyectos independientes es, este tipo de trabajo que tú estás pidiendo cuesta tanto, yo te lo voy a cotizar con este descuento y se los dejo bien explícito, este es el descuento. Y ellos aprecian el valor, me estás haciendo ese favor del descuento, pero entonces también en el proceso hay una comunicación donde ellos se sienten que es parte ok, ahora estoy comunicando lo que hace mi tienda. Y yo creo que si hubieran más diseñadores, van a surgir más de esas experiencias. Tal vez con pocos diseñadores, la gente tiene que escoger, como que pues no voy a hacer ese tipo de proyectos, y están enviando a más clientes y más personas a tener que resolver con cosas que son frías y mecánicas de estas cosas prehechas, de cookie cutter. Y si hubieran más en la industria, pues creo que más gente lo consideraría como algo normal en el proceso de sacar un producto, promocionar un show, hacer lo otro. Bueno, cualquier cosa que quieran hacer que necesiten un diseñador, lo considerarían, porque es más común verlo. Claro. No lo verían como estos unicornios que, para yo conseguir un diseñador, yo no, es que no conozco ninguno. Entonces, que hasta nosotros mismos hemos tenido ese problema, te puedes imaginar cómo es para Pedro con la panadería. Literal. Sí. Eso sería algo positivo, tener esa cultura y que la gente lo aprecie y lo conozca. Te agradezco un millón por estar con nosotros en esta primera parte. Ya saben, corillo, si quieren seguir escuchando lo que va a seguir, las próximas preguntas que vamos a estar hablando del negocio, del business, se tienen que quedar para el behind the scenes. Muchas gracias, Esteban, por estar con nosotros. Gracias.